Jueves 22 de septiembre del 2022, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tendremos importante información como todas las noches para compartirla con ustedes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Es momento de revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Familiares, amigos y organizaciones sociales dieron un último adiós a María Belén Bernal. Continúan los allanamientos sobre el caso de María Belén Bernal para dar con el paradero de Germán Cáceres. Un 80% de la trata de personas en Ecuador es interna. Conozca cuál es la situación ante la falta de acceso a la educación sexual y reproductiva en el Ecuador. Descubra la historia del último talabartero de Zuleta. El próximo 26 de septiembre, Venezuela y Colombia reabrirán la frontera terrestre y volverán los vuelos comerciales. Y en los deportes, Gustavo Alfaro reveló la formación titular de la TRI para el partido que sostendrá contra Arabia Saudita en Murcia, España. Gracias por acompañarnos. Empezamos con la información. María Belén Bernal, asesinada presuntamente por su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres, es velada en el Teatro Universitario de la Universidad Central. Allí se encuentra nuestro compañero Edison Saavedra para contarnos los detalles. Adelante, Edison, te escuchamos. Buenas noches. Así es, compañeros, amigos televidentes, nos encontramos en estos momentos en el Teatro Universitario, en la Universidad Central del Ecuador, donde desde tempranas horas se desarrolla el velorio de María Belén Bernal, cuyos restos se encontraron el día de ayer en el Cerro Casitagua, tras más de 11 días de búsqueda. Hasta aquí se ha acercado la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, así como otros familiares para darle el último adiós. Al respecto, les hemos preparado el siguiente informe. Calle de honor encabezada por su madre Elizabeth Otavalo. Así entró el ataúd que llevaba el cuerpo de María Belén Bernal, asesinada presuntamente a manos de su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres. El Teatro Universitario de la Universidad Central fue el escenario donde se realizó su velación. Yo recién ayer constaté el cuerpo de mi niña. Tenía esperanza. Todavía Dios, como madre, tenía esa angustia y esa necesidad de verla. Ahora deja huérfano a un niño y me deja, no sé cómo ni siquiera llamar. Mi hija me abandonó, pero es un ángel y va a estar luchando por todos y cada una de las mujeres. Y es que nadie ni siquiera puede imaginar el dolor de una madre que ahora debe despedir a quien cuidó toda su vida y la vio crecer. Pero siempre estuve, desde niña crecimos juntos y seguiremos. Que María Belén no será una estadística más, dijo, y criticó que se realizaron bloques de búsqueda sin su conocimiento. Además señaló que este es el inicio de una lucha y que acudirán a instancias internacionales. Desde su defensa también se exige que el hecho no quede en la impunidad. Que nos ayuden a buscar y hacer justicia, a encontrar a Germán Cáceres, quien destrozó la vida de una gran mujer, quien destrozó la vida de una familia. Este pedido se sumó al de decenas de personas y colectivos feministas que con consignas y cánticos se dieron cita para darle el último adiós. Dolor e indignación. No estamos seguras en ninguna parte. No estamos seguras en nuestros hogares, en las escuelas, en las universidades y peor en una institución policial. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, compañeros y amigos televidentes, como pudimos observar, decenas de personas se han acercado aquí para darle el último adiós a María Belén Bernal, además de otros grupos feministas cuyo reclamo es justicia y que este crimen no quede en la impunidad. Se prevé que hasta aquí el velorio de María Belén continúa hasta las primeras horas de este viernes y posteriormente sea llevada al Camposanto Monte Olivo. Eso es todo lo que podemos informar, amigos televidentes. Compañeros, ustedes continúan con más en estudios. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Edison. Amigos televidentes, continuamos con más información y la Fiscalía continúa realizando allanamientos para esclarecer los hechos en torno al asesinato de María Belén Bernal. Los últimos se desarrollaron en la casa de la hermana de Germán Cáceres, principal sospechoso de su muerte, y en la casa de una de las amigas de Jocelyn S., única procesada hasta el momento en el caso. El clamor retumba. Desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Con esta consigna, activistas feministas pertenecientes a diversas alianzas, organizaciones y colectivos convocados en una asamblea se declararon en movilización permanente hasta que toda la información alrededor de la desaparición forzada y todos los actos ocurridos desde que María Belén Bernal Otavalo entró en la Escuela Superior de la Policía Nacional sea esclarecida. Su madre, Elizabeth Otavalo, pide también una sola cosa. Esto va a terminar cuando los malhechores hayan pagado su culpa. Mi hija es una víctima. Ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía. Y sentencia. Es un crimen de Estado. Mi hija no puede quedar impune. No más. No más. No va a ser una estadística más. Según autoridades de la Fiscalía, la búsqueda para hallar al principal sospechoso de su asesinato, Germán Cáceres, continúa. A través de redes sociales detallaron que dentro de las investigaciones por el caso, con apoyo de la policía, se ejecutaron 2 allanamientos mediante acto urgente a las viviendas de la hermana de Germán Cáceres y de una amiga de Jocelyn S., que actualmente está procesada. Los allanamientos se efectuaron el miércoles en la noche en inmuebles situados en Carolina y Puzuquí, en Quito. La Fiscalía explica que en este último, donde se ubica el domicilio de la amiga de Jocelyn, también cadete de policía, se levantaron indicios para su posterior análisis. Cáceres fue visto por última vez después de haber declarado en Fiscalía sobre la supuesta desaparición de Bernal y desde esa fecha se desconoce de su paradero. Andrea Orbe, Noticias 7. En el mismo tema, este viernes 23 de septiembre se desarrollará la audiencia de reformulación de cargos por el asesinato de María Belén Bernal en contra del teniente Germán Cáceres, la cadete Jocelyn S. y otros 12 policías que serán involucrados en la instrucción fiscal, misma que se podría juzgar como femicidio. Veamos. Hasta 26 años de cárcel podría enfrentar el teniente de policía Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal, si se lo declara culpable del delito de femicidio. El 141 que te tipifica el femicidio te establece la pena de 22 a 26 años, pero también hay circunstancias agravantes. Existió obviamente entre el sospechoso y la víctima una relación de cónyuges, o sea, él le conocía y esto agrava todavía más su conducta. Inicialmente se abrió una investigación previa por el presunto delito de desaparición involuntaria. Sin embargo, este viernes 23 de septiembre, la Fiscalía reformulará cargos tras el hallazgo de los restos de María Belén. En este proceso también está involucrada la cadete Jocelyn S., quien es la única persona detenida quien podría ser juzgada como cómplice de femicidio, con una pena de 8 a 13 años de prisión. No solamente presenciaron, sino que no hicieron absolutamente nada, teniendo la obligación de hacerlo. Ellos estaban en una posición de garante respecto de la integridad física de la vida de la víctima, en este caso María Belén. Esta misma sentencia podrían tener los 12 policías que serán involucrados a la instrucción fiscal por pedido del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Para mí sí hubo una omisión fuerte por parte de todos ellos, el hecho de que no hayan denunciado, aunque sea la agresión, sí permite que hayan circunstancias que agraven la conducta, entonces va a variar la pena dependiendo de todos esos elementos. Esta omisión de ellos permitió que se configurara el delito. Sin embargo, para Marcelo Estrella, si Cáceres nunca aparece, el proceso se vería interrumpido. Quizá en algún momento puede trabarse el proceso porque cuando ya se termine la instrucción fiscal, así se le hayan formulado cargos y el individuo no aparece, entonces se suspenderá el proceso con relación a él, a fin de que oportunamente, si se le captura, pueda hacérsele un juicio. Siendo el principal sospechoso un policía, según Estrella debería existir veedores internacionales para que el proceso sea transparente. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y a propósito de los exámenes forenses y las pericias para determinar las causas de la muerte de María Belén Bernal, su madre había solicitado que las universidades intervengan en este proceso en búsqueda de mayor transparencia. En la autopsia se habla de estrangulamiento y asfixia. Con estas declaraciones del comandante general de la policía, una de las principales inquietudes sobre el asesinato de María Belén Bernal se habría resuelto. En una entrevista radial, Fausto Salinas brindó detalles de los primeros resultados periciales. Sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio y de ahí eso derivó precisamente a que después él busque una coartada para deshacerse de la culpabilidad. Sin embargo, la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, aún clama por toda la verdad y públicamente ha expresado su deseo por contar con la participación de universidades públicas y privadas en la asistencia técnica para las diligencias periciales, forenses y médicas. Cuando hablamos de criminología hablamos de víctima, de victimario y de la responsabilidad social. Entonces es sumamente importante, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Para evitar fallas en la eficacia de los estudios, el manejo debe ser cuidadoso. Porque si no, lo que va a de pronto a suceder es de que se generen criterios divididos y al momento de tener criterios divididos empieza más bien una pugna por quién tiene. Y aquí no estamos viendo quién tiene o no una razón. Según el abogado Stanley Raza, esta participación civil es legal y además lo más sano. La verdad es que no solamente obedece esto al pedido de la madre, que es ya una necesidad, sino también a la propia aceptación por parte de la policía de que así sea. Existe un reglamento, que es el reglamento de los peritos de la Fiscalía General del Estado, donde se establece que se puede acudir a instituciones públicas o privadas para que sean peritos de esas instituciones las que realicen los informes periciales y apoyen en la investigación a la Fiscalía General del Estado. Del lado de la Fiscalía se explicó que se continuará con el protocolo establecido para estos casos y que ya se ofició la práctica de diligencias con la participación de peritos civiles, como el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, que está a la espera de dicha autorización. Lautaro Andrade, Noticias 7. ¿Es Germán Cáceres un psicópata o actuó como tal? Expertos nos lo explican en el siguiente reportaje para entender mejor el comportamiento humano. Veamos. Germán Cáceres es el principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal, quien no solo la habría matado, sino que habría ocultado su cuerpo y denunciado la desaparición 2 días después, incluso de forma personal en la fiscalía. Una conducta así, calificada de fría y sin empatía, podría estar vinculada un comportamiento un poco antisocial o un comportamiento muy ligado a la psicopatía, ¿no? Para hablar de psicopatía o sociopatía hay que entender estos dos términos. Del psicópata, que es la persona que hablamos de que tiene unos rasgos innatos, es decir, ha nacido con estas tendencias, y una persona sociópata, que es que a través de las experiencias vividas socialmente puede llegar a cometer o algún tipo de crimen o... Sin embargo, es prematuro categorizar a Cáceres de psicópata, pues ese análisis necesita una aproximación de personalidad en la que se consideren ciertas variables. El Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses recaba información para elaborar el perfil criminal del teniente. La radiografía de la aproximación de su personalidad obedece a un obsesivo compulsivo. El doctor Vinicio Altamirano aclara que aún no se puede aseverar si Cáceres es un psicópata, pero sí hay indicios preliminares sobre lo que hizo el fatídico 11 de septiembre. Y podríamos decir que por guardar también esa figura de autoridad, yo soy el que mando aquí, y enfrentar que alguien va a retarlo, tal vez pudo implosionar esto, ¿no? Otra hipótesis, según el experto, sería un posible trastorno transitorio. Por el tema del consumo de alcohol, la excitación, el factor estresante de ese momento, de pronto tuvo un trance que alteró esa percepción y podemos hablar del trastorno transitorio donde no midió las consecuencias de su acción. No por esto podríamos hablar que ya tiene un trastorno o ha desarrollado un trastorno, ¿no? Solo con un perfilamiento técnico se podría determinar el por qué Cáceres habría acabado con la vida de su esposa y su posterior comportamiento. Mientras tanto, la Policía Nacional sigue en su búsqueda. Lautaro Andrade, Noticias 7.
La trata de personas continúa siendo un problema global que va en aumento. Según la Organización de Estados Americanos a escala nacional, el 83% de casos identificados de trata de personas es con fines de explotación sexual, el 11% para explotación laboral y el 8% para tráfico internacional. La trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante amenazas o el uso de la fuerza para recibir pagos o beneficios. Andrés de la Vega, consultor de la Organización de Estados Americanos en Ecuador, explica que la trata de personas funciona como una actividad económica criminal. También es la captación, el transporte, la retención y todos estos verbos y todas estas acciones que tienen por fin llevar a una persona a ser explotada, ¿no? Según el reporte global de trata de personas de la OEA, se ha identificado lo siguiente. En signos de alertas pueden estar ofertas de trabajo fuera de la ciudad o país, pagas muy elevadas para el mercado, promesas de matrimonio. Y para prevenir, además de fortalecer los factores sociales y económicos de la sociedad, también hay que trabajar mucho, y voy a decir esto suena un poco duro, en los potenciales consumidores de víctimas de trata de personas, porque esto ocurre también. Según los datos de la OEA, el 65% de las víctimas son niñas y mujeres, especialmente entre las edades de 15 y 29 años. También se incrementaron el número de víctimas hombres a un 35% y a partir de la pandemia se registró un mayor número de casos en trabajos forzados. El 60% de las víctimas son explotadas sexualmente, 6 de cada 10, 3 de cada 10 son explotadas también laboralmente, estas cosas que a veces hemos normalizado. Además, existen diferentes modalidades para la trata de personas. Puede ser para explotación sexual, extracción y comercialización de tejidos y/u órganos, explotación laboral y trabajo forzoso, adopción ilegal, entre otros. El reclutamiento para desarrollar actividades criminales, que es un asunto que está también cada vez viéndose más en el caso del Ecuador. Si usted sospecha o conoce un caso de trata de personas, comuníquese al número 1-800 delito. Manuela Bedón, Noticias. Y llaman a juicio al conductor del transporte escolar por violación de estudiante en Quito. Veamos. La audiencia de evaluación preparatoria de juicio se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito. Darwin Kleber J. fue llamado a juicio como presunto autor directo del delito de violación, perpetrado contra un adolescente, mientras se trasladaba a la institución educativa en la que estudiaba. La señora jueza emitió el correspondiente llamamiento a juicio que se nos comunicará en el momento procesal oportuno con la hora y fecha, para que se practique la audiencia de juzgamiento. La agresión sexual ocurrió en el bus de transporte escolar que conducía el sospechoso el pasado 21 de abril. El acusado fue capturado 2 semanas después, el 4 de mayo, en Lago Agrio, Sucumbíos. El hombre había cambiado su apariencia física para intentar escapar de las autoridades. Tomando en cuenta el cambio de color de cabello, el cambio de su fisonomía había sido cambiada con el fin de no ser identificado. La Fiscalía fundamentó su acusación con la pericia médico-legal que reveló lesiones en la víctima a causa de una presunta violación. Además, exámenes toxicológicos demostraron que la adolescente fue obligada a ingerir bebidas alcohólicas que le habrían hecho perder la voluntad, dejándola en indefensión frente a la agresión sexual. Que esto sirva como antecedentes para que no vuelva a ocurrir dentro de la ciudadanía es inaceptable, imperdonable que como padres de familia pongamos a cuidado de nuestros hijos a personas como lo es el transporte público y que no estén capacitados. Vamos a estar pendientes aquí, si es de venir a marchas, debemos salir a las marchas y si es de todas, así hemos de andar, hasta ver justicia. La víctima reconoció al procesado como la persona que perpetró el delito, al igual que 4 de sus compañeros. Además de dictar el auto de llamamiento a juicio, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Darwin Kleber J. La policía está tras la pista de una banda criminal que con panfletos quiere extorsionar a dueños de los locales de La Alborada, esto en el norte de Guayaquil. Ellos piden $150 por local. Las hojas volantes comenzaron a circular por varias cuadras del sector de La Alborada. El panfleto dice lo siguiente. Gente del sector de La Alborada llegaron nuestro grupo de élite, los choneros, donde para poder cuidar y proteger sus hogares y locales vamos a tener que cobrar una cuota mínima de $150 para poder brindarles seguridad, si es que desean y si no pueden abstenerse a las consecuencias. ¿Qué pasa con la gente que no quiere pagar esa vacuna? Que se atengan las consecuencias, dicen.
Y ya acá, ya un local de productos naturales, ahí deberían ir. Ahí ya han hecho efectivo eso ayer. En el panfleto también dan una advertencia a quienes se atreven a denunciar. No hagan nada de llamar a la policía. Nosotros sabemos muy bien de todos ustedes y sus movimientos. Llevemos la fiesta en paz con ciudadanos. O sea, nos dejan con nerviosismo, con toda esta situación, porque uno tiene que estar atenta, que va a pasar muchas cosas, ¿no? Y eso, pero claro, con temor a que pueda pasar muchas cosas que vengan. Por cada negocio están pidiendo $150. La Policía Nacional trabaja en este caso para establecer qué banda está detrás de las extorsiones. Como ustedes conocen, los panfletos que están circulando en la 9ª etapa de la Alborada ya fueron identificados, entregados a este momento a la UNACE para que realice todas las investigaciones necesarias. Lo que les pedimos a los ciudadanos, estamos creando una línea anónima de denuncias para garantizar en este momento la vida de cada uno de ellos. Pero es necesario la denuncia y toda la información necesaria que nos ayude a esclarecer estos hechos delictivos. Con información reservada, la policía espera ubicar a esta agrupación en las próximas horas. Continuamos con más información, gracias por estar junto a nosotros. La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. En Ecuador es incluso una política de Estado en la cual juega un papel trascendental la planificación familiar. Elegir si se quiere tener hijos, cuándo y cómo son planteamientos que muchos dan por sentado en el 2022. Sin embargo, para una parte de la población eso sigue siendo más un privilegio que un derecho. En el siguiente reportaje de Carolina Basante nos cuenta más sobre las necesidades insatisfechas de la planificación familiar en el país. El voto femenino y los métodos anticonceptivos son considerados dos elementos fundamentales de emancipación para las mujeres, lo que significa que dejemos de ser ciudadanas de segunda categoría. Sin embargo, en pleno 2022, ni el voto ni los anticonceptivos alcanzan al total de la población femenina mundial. De acuerdo a los datos del INEC, en Ecuador, el 7% de mujeres tiene necesidades insatisfechas de planificación familiar. ¿Pero qué significa esto? Las mujeres no tienen acceso a un método anticonceptivo seguro, a un método anticonceptivo moderno, pero tampoco tienen acceso a la información, no tienen acceso a toda una serie de servicios que hace posible que las mujeres realmente puedan tener su vida reproductiva controlada por ellas. Pero este no es un problema solamente de Ecuador, es global. De acuerdo a una investigación publicada por la revista The Lancet en junio pasado, 163 millones de mujeres en todo el mundo no tienen acceso al anticonceptivo que necesitan, y esto genera consecuencias tanto económicas como sociales. Hay cifras, por ejemplo, 270 millones de dólares le cuesta al país el embarazo, atender el embarazo adolescente. Y es que la falta de acceso a anticonceptivos afecta a las más jóvenes sobre todo. Esto se refleja en Ecuador con la altísima tasa de embarazo adolescente. El país de hecho es el segundo de América del Sur con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes. Son costos para el desarrollo del país. 2 de cada 3 mujeres en el Ecuador viven embarazos no planificados. Aunque el Estado como tal tiene una responsabilidad directa en la política de salud sexual y reproductiva, existen otras barreras que ahondan en esta problemática. Por ejemplo, la religión. En el Valle del Chota conocimos a Irina Méndez. Tiene 6 hijos. Los 4 primeros nacieron en intervalos menores de 2 años. Cuando decidió cuidarse, fue cuestionada. Porque decían que es pecado, que uno, al menos si yo tenía a mi esposo, yo tenía que tener los hijos que Dios me diera. Su 5ª hija nació enferma y murió. Aunque los médicos atribuyeron el deceso a una condición hemolítica, en su pueblo le dijeron que era un castigo de Dios. Otra barrera, y la más común a escala mundial, es el miedo a los efectos secundarios de los anticonceptivos.
Eso nos contó la mayoría de mujeres de la comunidad quichua de Chamato en la provincia del Napo. Ahí el ministerio les colocó el implante hormonal. Porque a veces tenemos dolor de cabeza o mareos así. Casi me quedé sin sangre. Cada 15 días menstruaba cuando le hice poner el implante. Presentaba sangrados, así todo, más débil, flaquitas. Las mujeres indígenas en Ecuador son las que registran una mayor tasa de necesidades no cubiertas, un 14%, el doble de la media nacional, lo cual representa también un mayor número de hijos. En 2016 se interrumpió la investigación sobre las pastillas anticonceptivas para hombres debido a los efectos secundarios registrados en las pruebas clínicas. Pero más allá de los anticonceptivos, hablar de salud sexual y reproductiva engloba el acceso completo a información y herramientas para que las mujeres, sin distinción de etnia, zona geográfica, edad e identidad sexual, puedan aspirar a tener y concretar sus propios proyectos de vida, lo cual significa sociedades con un desarrollo óptimo y más igualitarias. Carolina Basante, Noticias 7. El reportaje que vimos hace parte de la serie de publicaciones que son el resultado del programa de becas del proyecto Desenredatos, implementado por la DW Academy en el marco del programa Ecuador Sincero de la cooperación alemana GIS, con el apoyo de la Universidad de las Américas. Seguimos informando, amigos televidentes. La plataforma Educa Empleo se encuentra habilitada para que todos los aspirantes a docentes puedan aplicar a una oferta dentro del Magisterio Fiscal. El Ministerio habilitó 2.838 partidas para la categoría G, H, I, Y y J. El Ministerio de Educación habilitó su plataforma Educa Empleo, donde docentes podrán registrarse, inscribirse y aplicar a una de las 2.838 plazas disponibles en el Magisterio. Los interesados deben ingresar en la web académico.educarecuador.gov.es/educaempleo. Los pasos para la aplicación son los siguientes. Primero, el registro. Ingresar al sistema y crear un usuario y contraseña. Segundo, la inscripción. Llenar los datos correspondientes y cargar los documentos solicitados. Y tercero, la aplicación. El docente podrá aplicar hasta 5 ofertas laborales, en orden según su prioridad, incluyendo provincia y cantón. El aplicativo Educa Empleo selecciona a los candidatos elegibles, idóneos y que participan del proceso de recuperación de elegibilidad del 1 al 5. Las aplicaciones se receptarán hasta las 24 horas de este 22 de septiembre y las restricciones de aplicación son únicamente para docentes que ya pertenecen al Magisterio. Manuela Bedón, Noticias 7. La minería ilegal en Zaruma ha sido la causa principal de los socavones. El gobierno ha emprendido medidas para superar los problemas definitivamente. En el sector de El Chorrillo se localizó una de las rutas clandestinas de la minería ilegal y que conectaría con el centro de Zaruma. Las personas que se dedican a realizar las inspecciones técnicas o que conocen de los planos que existen en las construcciones de estas bocaminas han determinado en su debido momento que existen conexiones con los lugares donde se produjo el socavón. Para que no nos confundamos que son nuestras huellas y son huellas que están aquí. Aquí podemos ver las huellas que están totalmente frescas, mi coronel. Desde diciembre de 2021 hasta la fecha se han ejecutado 300 operativos y cerca de 30 personas fueron detenidas por estar implicadas en la extracción de oro. Luego de los trabajos de inteligencia y las labores coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se determinó que en este sector había 8 campamentos ilegales. Hemos encontrado material mineralizado que ha estado sujeto a inspecciones de Arsen. Han determinado ya los datos técnicos de ese material. Hemos encontrado explosivos en cantidades un poco considerables. Hemos encontrado armamentos. 372 sacos con material aurífero, 4 sacos de nitrato de amonio y 630 sacos de explosivos se cuentan entre las evidencias decomisadas. Nosotros en el operativo que realizamos realmente desde el mes de febrero se han tapado ya 8 bocaminas, 8 chimeneas donde no existe entrada absoluta de ninguna persona, que ha debilitado realmente a este grupo de personas que podrían estar delinquiendo en el territorio. Las acciones están coordinadas también con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para bloquear definitivamente los accesos.
El relleno de las zonas aledañas igualmente es galerías en la parte de arriba, que se conoce como sector del Coliseo, la parte de la Gonzalo Pizarro, que es al lado del socavón, hacia la parte de atrás. Comprende todo el relleno de galerías e igualmente construcción de tapones. Todo esto igualmente para evitar el paso de la minería ilegal. Para que de esta forma ya no exista el incremento de los trabajos subterráneos, para que ya Zarumaba tenga una solución definitiva y se sientan más seguros para atraer a sus turistas. Los controles son permanentes y también apuntan a inspeccionar las viviendas. Algunas tenían conexiones con las galerías que conducen a las minas. En la provincia de Imbabura se encuentra la comuna de Zuleta, parroquia de Angochagua, donde vive el último talabartero del Ecuador y donde también se encuentran los famosos bordados de Zuleta. En la siguiente nota le mostramos más sobre estas bellas artes. La comuna Zuleta está ubicada al suroriente de la provincia de Imbabura. A esta comuna se la conoce por sus tradicionales bordados, pero además, en sus tierras, vive el último talabartero del Ecuador. Jaime Zarzosa heredó esta profesión de su padre y la ha practicado desde los 8 años. Mi riqueza, a mí lo que me interesa es que no se muera esto. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia artesana. Mi madre tiene ahora 92 años. Es una de las pioneras del bordado a mano aquí en Zuleta. Y mi padre es un artesano talabartero, entonces vengo de una familia de artesanos, ¿no? Jaime cuenta que con los años su padre perfeccionó el trabajo en cuero y eso es lo que hace su trabajo tan especial. Es esta grasa especial que mi padre lo logró perfeccionar durante sus años de trabajo. Todo es artesanal y manual, ¿sí? Todo. Y por eso le garantizamos los años que tiene el hacer una montura, unos 20, 30 años le garantizo yo. Pese a que es el último, no pierde la esperanza de que los jóvenes de la comunidad y del país deseen aprender de este arte. Como mi papá nos decía, no te dejarás vencer, decía, ¿no? Y mi hijo, como compartió con mi padre, dijo, papi, ya me venció. O sea, es bastante duro. Entonces, y para que alguien, si quiere aprender, yo estoy dispuesto a enseñarle la profesión. Casas más abajo nos encontramos con las bordadoras de Zuleta. Esta asociación de mujeres se dedica a bordar diferentes prendas de vestir, insumos para el hogar y artesanías. Es un caminito de mesa. Para bordar se demora unos 15 días, un camino de este que estoy dibujando. Unos 15 días, de ahí sacamos a la venta. Los bordados son una de las principales fuentes de ingreso para las mujeres de la comunidad y se enseña de generación en generación desde 1940. Yo aprendí de mi mamá. Estas bordadoras que están tras de... Sí, y ahí siguen mis hijas. Se paga el precio. Tenemos como en cadena el bordado. En Zuleta además se puede disfrutar de una feria de emprendimientos de las comunidades aledañas, la cual se realiza cada fin de semana. Tenemos lo que es gastronomía típica en sí, gastronomía milenaria de nuestra cultura, perteneciente al pueblo caranqui, ¿no? Si usted busca pasar un fin de semana distinto y disfrutar de artesanías, gastronomía y arte, en Zuleta le esperan. Manuela Bedón, Noticias 7. Mucha atención, el 26 de septiembre Venezuela y Colombia reabrirán la frontera terrestre y también volverán los vuelos comerciales entre Bogotá y Caracas tras una suspensión de 5 años. Cielos abiertos entre Venezuela y Colombia después de una reunión por Zoom entre los ministros de transporte de ambos países para acelerar la normalización de los vuelos. Por medio de este mensaje en su cuenta de Twitter, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó que se reanudarán los vuelos comerciales entre las dos naciones como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Que podamos consolidar esta operación aérea con una visión estable y a largo plazo. La Aeronáutica Civil de Colombia sostiene que 3 aerolíneas ya tienen el aval de operación aérea para iniciar gradualmente con los vuelos desde el 26 de este mes. Reactivar la conectividad significa, por un lado, un acercamiento nuevamente a este pueblo hermano de comercio, de turismo, de poder volver a conectar las familias de un lado y otro. La noticia entre los ciudadanos venezolanos cayó con beneplácito. Para ellos significa un gran ahorro económico.
más que todo también ayuda también a lo que es el ingreso de uno, el bolsillo de uno, esas escalas, mientras más escalas es más caro. Bien sea, o sea, que uno puede venir directo desde Caracas a Bogotá y no tiene que irse a otro país para llegar a Colombia. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, las aerolíneas calculan que serían de 16 a 20 los vuelos que tendrían semanales y gradualmente entre Colombia y Venezuela. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Amigos televidentes, después de la pausa en los deportes, Roger Federer se despide y su dupla será Rafael Nadal en el dobles de la Laver Cup. Ya regresamos. Amigos televidentes, vamos con la información internacional. Las protestas por Mahsa Amini dejan casi una decena de paramilitares fallecidos. Además, los violentos choques con las autoridades dejan más de una treintena de civiles muertos y casi una decena de paramilitares fallecidos. Veamos. La violencia inunda las calles de Irán. Este jueves se cumple el 6º día de protestas por la muerte de Mahsa Amini, la mujer detenida por llevar mal puesto el velo. Imágenes como estas, con comisarías quemadas y con manifestantes coreando gritos de libertad, se han vuelto habituales en todo el país. La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, alerta de más de una treintena de civiles asesinados desde el inicio de la jornada de protestas. Además, la represión y los constantes enfrentamientos con las autoridades también han dejado casi una decena de bajas en las fuerzas paramilitares basiyis, según los medios locales. En un intento de controlar la situación, el gobierno de Irán ha bloqueado casi por completo el internet móvil y ha limitado aplicaciones como WhatsApp e Instagram. Las autoridades responsabilizan a las embajadas y a los servicios de inteligencia extranjeros de incitar las protestas. Y Estados Unidos anunció que destinará 376 millones de dólares para responder al éxodo venezolano y totaliza 2.700 millones de dólares desde el 2017. La Voz de América entrevistó a una portavoz del Departamento de Estado para entender por qué es tan necesaria esta ayuda. La cantidad de migrantes arrestados en la frontera con México superó este año por primera vez los 2 millones. Una tendencia al alza que, si se desglosa por países, pone de manifiesto una de las principales preocupaciones de la administración Biden: el aumento de personas que huyen de Cuba, Venezuela y Nicaragua hacia la frontera sur. Que todos esos países tienen en común son regímenes que no están respetando y no le están dando una vida digna a sus propios pueblos. De los 203.598 migrantes detenidos en agosto, 55.333 eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua, un aumento del 175% desde el mismo mes del año anterior. Pero ¿quiénes consiguen entrar al país de acuerdo a las leyes estadounidenses? Son personas que están buscando refugio, asilo, y lo están haciendo de una forma legal, de una forma humana y de una forma ordenada. Mientras tanto, los gobernadores republicanos han criticado al gobierno de Joe Biden por el aumento de la llegada de inmigrantes y han desplazado a algunos de ellos en autobuses a ciudades como Nueva York o Washington, D.C. Es lamentable que están utilizando a los migrantes como instrumento político. Lo que estamos viendo es que muchas veces estas personas están llegando a un cierto punto y por algún otro motivo político ciertas decisiones están siendo hechas para colocar esas personas en otros estados sin darle las informaciones necesarias. Por otra parte, según Rosales, si bien estos días se está abordando la situación en Nicaragua, Cuba y Venezuela en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, será en la próxima cumbre de la OEA que se va a celebrar en Lima, donde se espera se adopten decisiones a nivel regional y multilateral. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Naciones Unidas. Amigos televidentes, queremos agradecerles por permanecer junto a nosotros estos 60 minutos llenos de información. Los invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Viene Fanático con toda la información, por supuesto, deportiva, y a las 21 horas 9 de la noche, un programa especial. Hablemos de salud. Un abrazo y hasta mañana.